Hay noches que cambian el destino, noches donde el universo conspira para unir a dos almas que nunca debieron encontrarse. Esta es la historia de una de esas noches, la historia de Martina, una camarera de Barcelona que vivía día a día, luchando por sobrevivir en un mundo que parecía haberle dado la espalda. Y la historia de Zane, un príncipe heredero de un reino lejano, que buscaba escapar por una noche de las cadenas de su destino. Cuando sus miradas se cruzaron en aquel restaurante de la ciudad, ninguno de los dos sabía que estaban a punto de desatar una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. Él no le dijo quién era realmente. Ella no preguntó. Solo existió ese momento, esa conexión inexplicable, esa noche de pasión que ambos creían sería solo un hermoso recuerdo. Pero el destino tenía otros planes. Meses después, cuando Martina descubrió que llevaba en su vientre al heredero de un reino que ni siquiera sabía que existía, su mundo se derrumbó. Y cuando Zane regresó, con una verdad imposible y una propuesta que cambiaría todo, Martina tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. ¿Podría una camarera convertirse en princesa? ¿Podría el amor sobrevivir en un mundo de tradiciones antiguas y expectativas imposibles? ¿Podría encontrar su lugar en un reino donde todo era diferente a lo que había conocido? Esta es su historia. Una historia de amor, valentía y la fuerza de una mujer que se atrevió a creer que los finales felices existen, incluso en los lugares más inesperados. Para no perderte ninguna historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuéntame desde dónde estás escuchando. La noche caía sobre Barcelona como un manto de terciopelo oscuro, y en el restaurante Luz de Luna, Martina limpiaba por última vez las mesas del salón principal. Sus manos se movían con la precisión de quien ha repetido el mismo gesto 1000 veces, pero su mente vagaba lejos, muy lejos de aquel lugar. Tenía 25 años y un sueño que parecía desvanecerse con cada jornada: estudiar arquitectura. Pero los sueños no pagaban el alquiler de un apartamento diminuto en el Raval, ni cubrían las facturas que se acumulaban sobre la mesa de su cocina. «Martina, la mesa 7 necesita atención», le gritó Carlos, el encargado, con su habitual tono áspero. Ella asintió sin mirar atrás, ajustándose el delantal negro que llevaba sobre su vestido sencillo. El restaurante era elegante, demasiado para alguien como ella, pensaba a veces. Los comensales llegaban en coches que costaban más que todo lo que ella ganaría en 10 años, pero había aprendido a moverse entre ese mundo sin pertenecer realmente a él, como una sombra discreta que servía vino y retiraba platos. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Cuando se acercó a la mesa 7, sintió que el aire cambiaba. Allí, sentado solo junto a la ventana que daba a la calle iluminada, había un hombre que parecía no pertenecer a este mundo. Vestía un traje oscuro impecable, pero no era la ropa lo que llamaba la atención. Era él. Su presencia llenaba el espacio como si el resto de la sala hubiera dejado de existir. Piel morena, rasgos cincelados con una precisión casi cruel, ojos oscuros que miraban a través de las cosas, no solo hacia ellas, y un aire de misterio que envolvía cada uno de sus movimientos. Martina se detuvo a 1 metro de distancia, con la libreta en la mano, y sintió algo extraño recorrerle la columna. No era miedo, era otra cosa, algo eléctrico, peligroso. «Buenas noches», dijo ella intentando sonar profesional. «¿Qué desea ordenar?» El hombre levantó la mirada lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento. Sus ojos se clavaron en los de ella, y Martina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No había sonrisa en su rostro, pero había algo en su expresión que la desarmaba por completo. «Vino tinto», respondió él con una voz grave, profunda, que parecía vibrar en el aire. «El mejor que tengan». Su acento era extranjero, pero hablaba español con una fluidez elegante. Martina asintió y se alejó rápidamente, sintiendo que su corazón latía demasiado rápido. ¿Qué le pasaba? Había atendido a cientos de clientes, miles, quizás, pero ninguno la había hecho sentir así, como si algo dentro de ella se hubiera despertado sin permiso.
Regresó con la botella y una copa, y mientras servía, sintió la mirada del hombre sobre ella. No era una mirada invasiva ni irrespetuosa, era intensa, como si estuviera leyendo cada pensamiento que cruzaba por su mente. «¿Cómo te llamas?», preguntó él de repente. Martina levantó la vista, sorprendida. Los clientes no solían preguntar su nombre. «Martina», respondió sin saber por qué lo hacía. Debería haber dicho algo cortés y alejarse, pero las palabras salieron solas. «Martina», repitió él, como si estuviera probando el sabor de su nombre. «Es un nombre hermoso». Ella sintió que el calor subía a sus mejillas y apartó la mirada, incómoda. «Gracias. ¿Algo más?» «Siéntate», dijo él. Martina parpadeó, confundida. «Perdón, yo no puedo. Estoy trabajando. Solo un momento», insistió él, y había algo en su tono que no era una orden, pero tampoco una simple petición. «Por favor». Martina miró alrededor. Carlos estaba en la cocina, y el restaurante estaba casi vacío. Solo quedaban un par de mesas ocupadas. ¿Qué podía pasar? Se sentó en la silla frente a él, con el corazón todavía acelerado, y esperó. El hombre tomó un sorbo de vino, sin apartar los ojos de ella. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó. «2 años», respondió Martina, todavía intentando entender qué estaba pasando. «¿Por qué me lo pregunta?». «Porque me parece que no perteneces a este lugar». Martina frunció el ceño. «No entiendo». «No estás aquí por elección», dijo él inclinándose ligeramente hacia adelante. «Estás aquí porque no tienes otra opción, pero hay algo más en ti. Lo veo en tus ojos». Martina sintió un escalofrío. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía ver algo que ella apenas se atrevía a admitir? «No me conoce», dijo ella, con la voz más firme de lo que se sentía. «Tienes razón», admitió él con una pequeña sonrisa que casi la desarma. «Pero me gustaría conocerte». Martina se puso de pie, demasiado rápido. «Tengo que volver al trabajo». «Espera», dijo él y extendió una mano hacia ella sin tocarla. «No quise incomodarte. Solo me pareció imposible no hablarte». Martina lo miró, y por un momento, todo el ruido del restaurante desapareció. Solo quedaron ellos dos en ese instante suspendido en el tiempo. «¿Cómo se llama usted?», preguntó ella, antes de poder detenerse. El hombre dudó. Fue solo un segundo, pero Martina lo notó. «Zane», respondió finalmente. «Zane», repitió ella, y el nombre sonó extraño, exótico en su lengua. «Sí, solo Zane». Hubo algo en la forma en que lo dijo que hizo que Martina supiera que no era toda la verdad, pero no preguntó más. No quería saber. No quería complicar algo que ya se sentía demasiado peligroso. «Disfrute su cena, Zane», dijo ella, y se alejó antes de que él pudiera decir algo más. Pero durante el resto de la noche, Martina sintió su mirada sobre ella, y cada vez que pasaba cerca de su mesa, el aire se cargaba de electricidad. Cuando el restaurante cerró y Zane pagó la cuenta, dejó una propina generosa, demasiado generosa, y una tarjeta con un número de teléfono. «Por si alguna vez necesitas algo», dijo él antes de irse. Martina se quedó con la tarjeta en la mano, mirándola como si fuera algo peligroso. Y lo era, porque algo en su interior le decía que si llamaba a ese número, su vida cambiaría para siempre. Y tenía razón. 3 días después, Martina seguía con la tarjeta en el bolsillo de su chaqueta. No la había tirado, pero tampoco había llamado. No sabía qué hacer con ella. Cada vez que la tocaba, sentía una descarga eléctrica, como si Zane estuviera ahí, mirándola con esos ojos que parecían ver dentro de su alma. Pero la vida no esperaba. Las facturas seguían llegando, el alquiler seguía venciendo, y su jefe había reducido sus horas porque el restaurante no estaba teniendo buena temporada. Martina se sentía atrapada en una espiral que no sabía cómo detener. Una noche, después de otro turno agotador, caminaba sola por las calles de Barcelona. La ciudad estaba viva, llena de luces y risas, pero ella se sentía completamente desconectada de todo. Se detuvo frente a un edificio antiguo, con balcones de hierro forjado y paredes de piedra, y sacó la tarjeta del bolsillo.
¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí misma. Pero antes de que pudiera pensarlo 2 veces, marcó el número. El teléfono sonó 1 vez, 2, 3. Martina, dijo la voz de Zane al otro lado, y ella sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo sabías que era yo?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Porque he estado esperando tu llamada, respondió él, y había algo en su tono que la hizo sentir que no estaba mintiendo. Yo no sé por qué llamé, admitió ella. Sí lo sabes, dijo Zane. Ambos lo sabemos. Martina cerró los ojos, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que dolía. ¿Dónde estás?, preguntó Zane. Ella le dio la dirección, sin pensar, sin cuestionarse, y 20 minutos después, un coche negro se detuvo frente a ella. Zane bajó, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros, y caminó hacia ella con la confianza de alguien que sabía exactamente lo que quería. «Ven conmigo», dijo él, extendiendo una mano. Martina miró esa mano como si fuera un puente hacia otro mundo. Y tal vez lo era, porque cuando puso su mano en la de él, sintió que cruzaba un punto de no retorno. Zane la llevó a un hotel de lujo en el centro de la ciudad, uno de esos lugares donde ella nunca había entrado. La suite era enorme, con ventanales que daban a las luces de Barcelona. Pero Martina apenas notó el lugar. Solo podía ver a Zane, que la miraba como si ella fuera la única persona en el mundo. «No tienes que hacer nada que no quieras», dijo él acercándose lentamente. «Pero quiero que sepas que desde que te vi, no he podido pensar en otra cosa». Martina sintió que las lágrimas amenazaban con salir. No por tristeza, sino porque nadie nunca la había hecho sentir así. Importante, deseada, vista. «Yo tampoco», susurró ella. Y entonces, sin más palabras, Zane la besó. Fue un beso lento, profundo, lleno de todo lo que no habían dicho. Martina sintió que el mundo desaparecía, que todo lo que había conocido se desvanecía, y solo quedaba él, solo quedaba ese momento. Esa noche, Martina se entregó a Zane sin preguntas, sin miedo, sin saber quién era realmente, porque en ese instante no importaba. Lo único que importaba era la forma en que él la tocaba, como si fuera algo precioso, la forma en que susurraba su nombre en la oscuridad, como si fuera una oración. Pero cuando amaneció, Zane no estaba. Martina despertó sola en la cama enorme, con las sábanas revueltas y el corazón roto. Buscó una nota, un mensaje, algo, pero no había nada. Solo el recuerdo de sus manos, de sus labios, de sus promesas silenciosas. Y Martina supo, con una certeza desgarradora, que él no volvería. Se vistió en silencio, salió del hotel y caminó de regreso a su pequeño apartamento. El sol brillaba sobre Barcelona, pero ella se sentía vacía, como si algo esencial hubiera sido arrancado de su pecho. No volvió a saber de Zane, pero 2 meses después, cuando el mundo seguía girando sin él, Martina descubrió algo que cambiaría todo. Estaba embarazada. Martina miraba la prueba de embarazo como si fuera un objeto de otro planeta. 2 líneas rosadas, claras, definitivas, imposibles de ignorar. Se dejó caer en el borde de la bañera, con las manos temblando, y sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Cómo había pasado esto? Bueno, sabía cómo había pasado, pero no podía creerlo. Una noche, una sola noche con un hombre que ni siquiera conocía de verdad, y ahora su vida entera estaba a punto de cambiar. No, 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 susurró, negando con la cabeza. Esto no puede estar pasando. Pero la verdad estaba ahí, en sus manos, gritándole con esas 2 líneas rosadas. Estaba embarazada. De Zane, un hombre que había desaparecido como si nunca hubiera existido. Martina dejó caer la prueba al suelo y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas vinieron sin control, calientes y amargas. ¿Qué iba a hacer? No tenía dinero suficiente para mantenerse a sí misma, mucho menos para criar a un bebé. No tenía familia cercana. Su madre había muerto hacía 3 años y su padre, bueno, él nunca había estado realmente presente. Estaba completamente sola. Y lo peor de todo era que, en algún lugar profundo de su corazón,
Una parte de ella no quería deshacerse del bebé, porque ese bebé era todo lo que le quedaba de aquella noche, de Zane, de la forma en que él la había hecho sentir viva por primera vez en años. «Eres una idiota, Martina», se dijo a sí misma, limpiándose las lágrimas con rabia. Una completa idiota. Pasaron los días, y Martina intentó seguir con su vida como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Las náuseas matutinas llegaron con fuerza, obligándola a correr al baño cada mañana antes de ir al trabajo. Carlos empezó a mirarla con desconfianza, como si supiera que algo andaba mal. Y cada noche, cuando regresaba a su apartamento vacío, Martina se sentaba en la cama y se preguntaba cómo iba a sobrevivir. Pensó en buscar a Zane. Tenía su número, después de todo. Pero cada vez que tomaba el teléfono la vergüenza la detenía. ¿Qué iba a decirle? «Hola, ¿te acuerdas de mí? Estoy embarazada de ti y desapareciste sin decir una palabra». No, no podía hacerlo. No iba a rogarle a un hombre que claramente no quería nada con ella. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. 3 meses después de aquella noche, Martina estaba trabajando en el restaurante cuando lo vio. Entró por la puerta principal como si el tiempo no hubiera pasado, con ese mismo aire de autoridad y misterio que la había cautivado desde el principio. Vestía un traje gris oscuro, impecable, y llevaba gafas de sol a pesar de que ya era de noche. El corazón de Martina se detuvo. Literalmente se detuvo. Zane caminó directamente hacia ella, ignorando al encargado que intentaba interceptarlo. Cuando estuvo frente a Martina, se quitó las gafas lentamente, y sus ojos oscuros se clavaron en los de ella con una intensidad que la hizo temblar. «Martina», dijo él, y su voz sonó exactamente como la recordaba. Grave, profunda, peligrosa. Ella no pudo hablar. Las palabras se atascaron en su garganta. Lo único que pudo hacer fue mirarlo, con una mezcla de rabia, dolor y algo que no quería admitir: alivio. «Necesito hablar contigo», dijo Zane. «No tengo nada que decirte», respondió Martina finalmente, encontrando su voz. «Desapareciste, sin una palabra, sin una explicación». «Lo sé», dijo él, y por primera vez, Martina vio algo en sus ojos que parecía casi humano. Culpa, tal vez, o arrepentimiento. «Y lo lamento, pero necesito que vengas conmigo. Ahora». «¿Estás loco?», dijo Martina con una risa amarga. «No voy a ninguna parte contigo». «Martina, por favor», insistió Zane bajando la voz. «No puedo explicártelo aquí, pero es importante, muy importante». Carlos se acercó con el ceño fruncido. «Martina, ¿todo está bien?». Ella asintió rápidamente. «Sí, Carlos, todo está bien. Solo, dame un minuto». Carlos no parecía convencido, pero se alejó de mala gana. Martina miró a Zane con ojos llenos de lágrimas contenidas. «Tienes 2 minutos para decirme qué diablos quieres». Zane respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar algo que le costaba enormemente. «No debería haberte dejado así», comenzó. «Pero tuve que irme. Había asuntos urgentes en mi país, asuntos que no podía posponer». «¿Tu país?», repitió Martina confundida. «Sí», dijo Zane. «Yo no soy quien crees que soy, Martina». Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué significa eso?». Zane se acercó un paso más, y su presencia llenó todo el espacio entre ellos. «Significa que he pensado en ti cada día desde aquella noche. Significa que no podía volver hasta ahora. Y significa que necesito que confíes en mí una vez más». Martina negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. «No puedo confiar en ti, no después de lo que hiciste». «Lo sé», dijo Zane, y su voz sonó rota. «Pero hay algo que necesitas saber, algo que cambiará todo». «¿Qué cosa?», preguntó Martina, exasperada. Zane la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si decir la verdad o no. Finalmente habló. «Estoy aquí porque te he estado buscando, porque no podía dejarte ir, porque…». Se detuvo, y Martina vio algo en sus ojos que la asustó. «Porque necesito pedirte algo». «¿Qué?», susurró ella.
Ven conmigo a Al-Mahari, dijo Zane. Solo por unos días. Déjame explicarte todo. Déjame mostrarte quién soy realmente. Martina parpadeó confundida. ¿Al-Mahari? ¿Qué es eso? Mi país, respondió Zane. En el Medio Oriente. Dudó. Es mi hogar. Martina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Su país? ¿En el Medio Oriente? Nada de esto tenía sentido. Zane, yo no puedo simplemente irme a otro país contigo. Tengo un trabajo. Tengo una vida aquí. Lo sé, dijo él. Pero te prometo que si vienes conmigo, lo entenderás todo. Y si después de eso quieres volver, te traeré de vuelta. Sin preguntas. Martina lo miró a los ojos, buscando alguna señal de que estaba mintiendo. Pero lo único que vio fue sinceridad. Y algo más. Algo que la hizo sentir que si no iba con él, se arrepentiría por el resto de su vida. Estoy embarazada, dijo ella de repente sin pensar. Las palabras salieron como una confesión, como un arma que lanzó al aire sin saber qué pasaría después. Zane se quedó completamente inmóvil. Su rostro, normalmente tan controlado, mostró una emoción que Martina no pudo descifrar. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Alegría? ¿Qué? Susurró él. Estoy embarazada, repitió Martina con la voz más firme ahora. De ti, 3 meses. Zane cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando la información. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos, algo más oscuro, más intenso. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él. ¿Cómo iba a decírtelo?, respondió Martina con una risa amarga. Desapareciste. No sabía dónde encontrarte. Y honestamente pensé que no te importaría. Que no me importaría, repitió Zane y su voz sonó casi herida. Martina, tú... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. En su lugar, dio un paso adelante y tomó las manos de Martina entre las suyas. Eran cálidas, fuertes, y Martina sintió que algo dentro de ella se quebraba. Tienes que venir conmigo, dijo Zane con urgencia. Ahora más que nunca. Porque si estás embarazada de mi hijo, entonces todo ha cambiado. Todo. No entiendo, dijo Martina negando con la cabeza. ¿Qué ha cambiado? Zane respiró hondo, como si estuviera a punto de cruzar un punto de no retorno. Mi nombre completo es Zane al-Rashid, dijo lentamente, y soy el príncipe heredero de Al-Mahari. Martina sintió que el mundo dejaba de girar. Las palabras de Zane resonaron en su cabeza como un eco lejano. ¿Príncipe? ¿Heredero? No podía ser verdad. No podía. Estás bromeando, susurró ella. No estoy bromeando, dijo Zane con una seriedad absoluta. Y si ese bebé que llevas dentro es mío, entonces es el heredero directo al trono de Al-Mahari. Martina sintió que las piernas le fallaban. Zane la sostuvo antes de que cayera, con brazos fuertes que la envolvieron como si fuera algo frágil. Ella se aferró a él, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No, murmuró. Esto no puede estar pasando. Lo sé, dijo Zane con voz suave. Sé que es mucho, pero necesito que vengas conmigo. Necesito protegerte, a ti y al bebé. ¿Protegerme?, repitió Martina mirándolo con ojos llenos de confusión. ¿De qué? Zane la miró con una intensidad que la asustó. De todo, dijo simplemente. De mi mundo. De las personas que querrán usar a nuestro hijo para sus propios fines. De los enemigos que no dudarán en hacerte daño para llegar a mí. Martina sintió que el pánico se apoderaba de ella. Todo esto era demasiado grande, demasiado aterrador. No puedo, dijo ella, apartándose de él. No puedo hacer esto. Martina, por favor, suplicó Zane, y había algo en su voz que nunca había escuchado antes. Desesperación. No te pido que lo entiendas ahora. Solo te pido que confíes en mí. Ven conmigo a Al-Mahari, solo por unos días, y si después decides que no quieres nada de esto, te juro que te dejaré ir. Martina lo miró, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Sabía que debería decir que no. Sabía que debería correr en la dirección opuesta y no mirar atrás. Pero cuando miró a los ojos de Zane, vio algo que la hizo dudar. Vio miedo.
Vio vulnerabilidad. Vio a un hombre que, por una vez en su vida, no tenía el control de nada. Y Martina, a pesar de todo su instinto de supervivencia, sintió que no podía dejarlo así. «Está bien», susurró finalmente. «Iré contigo, pero solo por unos días, y si siento que algo no está bien, me voy, ¿entendido?» Zane cerró los ojos aliviado y asintió. «Entendido». Y así, sin saber realmente en qué se estaba metiendo, Martina tomó la mano de Zane y dejó que él la guiara hacia un mundo que nunca había imaginado. Un mundo de palacios, de secretos, de poder. Un mundo donde ella, una simple camarera de Barcelona, estaba a punto de convertirse en algo que nunca había soñado. La madre del heredero al trono de Al-Mahari. El vuelo privado hacia Al-Mahari fue como entrar en un sueño del que Martina no podía despertar. Nunca había estado en un avión así. Asientos de cuero color crema, una cabina espaciosa con sofás, una tripulación que la trataba como si fuera alguien importante. Pero lo más surrealista de todo era ver a Zane en su elemento, hablando en árabe con los asistentes, firmando documentos con una autoridad natural que antes no había mostrado. Martina lo observaba desde su asiento junto a la ventana, tratando de reconciliar al hombre que había conocido en Barcelona con el príncipe que tenía frente a ella ahora. Eran la misma persona, pero al mismo tiempo, completamente diferentes. «¿Estás bien?», preguntó Zane acercándose y sentándose a su lado. Martina asintió, aunque no estaba segura de que fuera verdad. «Todavía no puedo creer que todo esto sea real». «Lo es», dijo él con una pequeña sonrisa. «Y lamento no habértelo dicho desde el principio, pero cuando te conocí solo quería ser yo, no el príncipe, no el heredero, solo Zane». Martina lo miró a los ojos, buscando respuestas. «¿Por qué estabas en Barcelona?». Zane se recostó en su asiento, mirando hacia el techo del avión. «Necesitaba escapar», admitió. «Mi padre, el rey, estaba presionándome para que me casara con una mujer elegida por razones políticas, alguien que fortaleciera alianzas, que cumpliera con las expectativas de la familia real. Pero yo…». Se detuvo, como si las palabras le costaran. «Yo quería sentir algo real antes de aceptar una vida dictada por el deber». «¿Y me usaste para eso?», preguntó Martina, sintiendo una punzada de dolor. «No», respondió Zane rápidamente, girándose hacia ella. «No fue así. Cuando te vi, Martina, fue como si el mundo se detuviera. No planeé nada de lo que pasó. Simplemente sucedió. Y cuando tuve que irme, fue lo más difícil que he hecho en mi vida». Martina quería creerle. Quería creer que aquella noche había significado algo más que un escape temporal de su realidad. Pero el miedo todavía estaba ahí, susurrándole que tal vez era solo una pieza más en un juego que no entendía. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «¿Qué va a pasar cuando lleguemos?». Zane tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Ahora te voy a presentar a mi padre. Y le voy a decir la verdad, que estás embarazada de mi hijo, y que sin importar lo que él diga voy a protegerte. Y si él no me acepta», susurró Martina, «entonces tendrá que aceptar que perdió a su hijo», respondió Zane, con una determinación que la hizo temblar. Las horas pasaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Martina miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba bajo ellos. Primero Europa, luego el Mediterráneo, y finalmente el desierto. Kilómetros y kilómetros de arena dorada que se extendían hasta el horizonte. Cuando el avión comenzó a descender, Martina sintió que su corazón se aceleraba. A través de la ventana, vio una ciudad que parecía sacada de un cuento. Edificios blancos y dorados que brillaban bajo el sol, mezquitas con cúpulas imponentes, y en el centro de todo, un palacio enorme que dominaba el horizonte. «Bienvenida a Al-Mahari», dijo Zane, con una mezcla de orgullo y tensión en su voz. El aterrizaje fue suave, y cuando las puertas del avión se abrieron, Martina sintió el golpe del calor del desierto. Era diferente al calor de Barcelona, más seco, más intenso.
Un grupo de personas esperaba al pie de la escalerilla, todos vestidos con túnicas elegantes. Zane bajó primero y luego le tendió la mano a Martina. Ella la tomó, sintiendo que cruzaba un umbral hacia un mundo completamente nuevo. Los asistentes se inclinaron ante Zane, murmurando palabras en árabe que Martina no entendía, pero notó las miradas que le dirigían: curiosidad, sorpresa y, en algunos casos, desaprobación. Un hombre mayor se acercó, con una barba blanca y ojos que brillaban con inteligencia. «Su Alteza», dijo en español con acento marcado, «el rey lo está esperando». Zane asintió. «Gracias, Rashid. Esta es Martina. Será nuestra invitada. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita». Rashid miró a Martina con una expresión indescifrable, pero se inclinó cortésmente. «Por supuesto, Su Alteza». Fueron conducidos a una caravana de coches negros que los llevó a través de las calles de la capital. Martina miraba todo con asombro: los mercados llenos de colores, las personas vestidas con túnicas tradicionales, los niños jugando en las plazas. Era hermoso, exótico y completamente abrumador. Cuando llegaron al palacio, Martina sintió que no podía respirar. Era incluso más impresionante de cerca. Jardines perfectamente cuidados, fuentes que brillaban bajo el sol, y una entrada imponente con guardias a cada lado. Zane la guió a través de pasillos de mármol, decorados con tapices antiguos y lámparas de oro. Todo era elegante, lujoso, y tan alejado de su pequeño apartamento en Barcelona, que Martina sentía que estaba en otro planeta. Finalmente, llegaron a una sala enorme. En el centro, sentado en un trono elevado, había un hombre que Martina supo inmediatamente que era el rey. Tenía la misma presencia que Zane, pero multiplicada. Su rostro era severo, con arrugas que hablaban de años de responsabilidad y poder. Y sus ojos, oscuros como los de Zane, la observaban con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo juzgada. Zane se inclinó ante su padre, y Martina, sin saber qué más hacer, hizo lo mismo. «Padre», dijo Zane en español para que Martina pudiera entender, «te presento a Martina Delgado. Ella viene desde España». El rey asintió lentamente, sin apartar los ojos de Martina. «Levántate, niña», dijo con voz grave. Martina obedeció, con las piernas temblorosas. El rey la estudió durante un largo momento, como si estuviera leyendo cada secreto que guardaba. «¿Por qué la has traído aquí, Zane?», preguntó finalmente. Zane respiró hondo, y Martina vio cómo sus manos se cerraban en puños. «Porque ella lleva a mi hijo en su vientre», dijo con voz firme, «y porque es mi responsabilidad protegerla». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rey no se movió, no habló. Solo miró a su hijo con una expresión que Martina no pudo descifrar. Finalmente, habló. «¿Estás seguro de que el niño es tuyo?». Martina sintió una oleada de rabia ante la insinuación, pero Zane respondió antes de que ella pudiera decir algo. «Sí, padre, estoy seguro». «¿Y qué propones hacer?», preguntó el rey. «¿Casarte con una mujer que no es de nuestra cultura? ¿Una extranjera que no conoce nuestras tradiciones?». «Propongo hacer lo correcto», respondió Zane. «Propongo darle a mi hijo un hogar, y propongo que Martina sea tratada con el respeto que merece». El rey se recostó en su trono, pensativo. «Sabes que esto complicará todo. Las alianzas que hemos estado construyendo, los planes para tu matrimonio con la princesa Amara. Esos planes nunca fueron míos», dijo Zane. «Fueron tuyos». El rey entrecerró los ojos, y por un momento, Martina pensó que iba a explotar, pero en lugar de eso, suspiró. «Déjame hablar con ella a solas», dijo finalmente. Zane se tensó. «Padre, no creo que...». «No te estoy pidiendo permiso, Zane», interrumpió el rey. «Estoy dando una orden». Zane miró a Martina, con preocupación evidente en sus ojos. Ella asintió levemente, tratando de parecer más valiente de lo que se sentía. «Está bien», dijo ella en voz baja. «Estaré bien». Zane dudó, pero finalmente asintió y salió de la sala, dejando a Martina sola con el rey. El silencio se extendió entre ellos, pesado y tenso. Finalmente el rey habló. «Siéntate, Martina». Ella obedeció,
tomando asiento en una silla frente al trono. El rey la observó durante un largo momento, antes de hablar de nuevo. «Dime la verdad», dijo. «¿Sabías quién era mi hijo cuando te acostaste con él?» Martina sintió que su rostro ardía, pero mantuvo la mirada firme. «No, Su Majestad, no lo sabía. Él solo me dijo que se llamaba Zane». «¿Y ahora que lo sabes?», preguntó el rey. «¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Un título?» Martina sintió que la rabia crecía dentro de ella. «No quiero nada de eso», respondió con voz firme. «Solo quiero lo mejor para mi hijo». El rey la estudió con ojos penetrantes. «¿Y qué crees que es lo mejor para tu hijo? ¿Crecer en un palacio, con todo lo que el dinero puede comprar, pero sin conocer realmente a su padre porque estará ocupado gobernando un país? ¿O crecer en España, lejos de su legado, pero cerca de ti?» Martina sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. «No lo sé», admitió. «Todavía estoy tratando de procesar todo esto». El rey asintió lentamente, y por primera vez, Martina vio algo parecido a la comprensión en sus ojos. «Eres más fuerte de lo que pensaba», dijo finalmente. «La mayoría de las mujeres se habrían derrumbado bajo esta presión, pero tú te mantienes firme». «Tengo que hacerlo», respondió Martina. «Por mi bebé». El rey se puso de pie, bajando del trono y acercándose a ella. Martina sintió el impulso de retroceder, pero se obligó a quedarse quieta. El rey la miró desde arriba, y luego, sorprendentemente, extendió una mano hacia ella. «Levántate, niña», dijo con voz más suave. Martina lo hizo, confundida. El rey tomó su mano entre las suyas, que eran sorprendentemente cálidas. «Si mi nieto está creciendo en tu vientre», dijo, «entonces eres parte de esta familia ahora, te guste o no. Y esta familia protege a los suyos». Martina sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. «Gracias, Su Majestad. Pero necesito que entiendas algo», continuó el rey con seriedad. «El camino que tienes por delante no será fácil. Habrá personas que te rechazarán, que te verán como una amenaza, que intentarán hacerte daño. ¿Estás preparada para eso?» Martina pensó en su vida en Barcelona, en las noches solitarias, en las facturas sin pagar, en los sueños que había tenido que enterrar, y luego pensó en el bebé que crecía dentro de ella, en Zane, en la posibilidad de algo más. «Estoy preparada», dijo finalmente, con más convicción de la que sentía. El rey asintió, satisfecho. «Entonces bienvenida a Almajari, Martina Delgado. Que Dios te dé fuerza para lo que está por venir». Los días siguientes en el palacio fueron como vivir en un torbellino de emociones contradictorias. Martina fue instalada en una suite que era más grande que todo su apartamento en Barcelona. Tenía una cama enorme con dosel, balcones que daban a jardines exuberantes, y un baño de mármol con una bañera tan grande que parecía una piscina pequeña. Todo era hermoso, lujoso, perfecto. Pero Martina se sentía como una extraña en ese mundo dorado. Las sirvientas entraban y salían constantemente, ofreciéndole té, frutas exóticas, vestidos de seda. Al principio, Martina intentaba rechazar todo, incómoda con tanta atención. Pero pronto se dio cuenta de que rechazar era casi una ofensa en esa cultura. Así que aprendió a aceptar con una sonrisa, aunque por dentro seguía sintiéndose fuera de lugar. Zane venía a visitarla cada día, pero sus encuentros eran breves. Él estaba ocupado con asuntos de Estado, reuniones con consejeros, obligaciones que Martina apenas comprendía. Cuando estaban juntos, había una tensión entre ellos que no existía antes, como si el peso de lo que estaba pasando hubiera cambiado la naturaleza de su conexión. «¿Cómo te sientes?», le preguntaba Zane cada vez con preocupación genuina en sus ojos. «Bien», respondía Martina, aunque no era del todo cierto. La verdad era que se sentía perdida. Las náuseas matutinas continuaban, recordándole constantemente que había una vida creciendo dentro de ella. Una vida que cambiaría todo. Y cada noche, cuando estaba sola en esa habitación enorme, Martina se preguntaba si había cometido un error al venir. Pero todo cambió la cuarta noche. Martina estaba en el balcón,
mirando las estrellas del desierto que brillaban con una intensidad que nunca había visto en Barcelona, cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Antes de que pudiera responder, Zane entró. Pero no era el príncipe formal que había visto durante los últimos días. Vestía ropa más casual, pantalones oscuros y una camisa blanca con los primeros botones desabrochados, y había algo en su expresión que la hizo sentir que, por fin, estaba viendo al verdadero Zane otra vez. «Necesitaba verte», dijo él cerrando la puerta tras de sí. «Sin guardias, sin protocolos, solo tú y yo». Martina sintió que su corazón se aceleraba. «¿Está todo bien?» Zane caminó hacia ella, y la luz de la luna iluminaba su rostro de una manera que lo hacía parecer casi vulnerable. «No», admitió. «Nada está bien. He estado en reuniones todo el día con personas que me dicen lo que debo hacer, cómo debo actuar, con quién debo casarme. Y lo único que puedo pensar es en ti, en cómo te he arrastrado a este mundo sin preguntarte si es lo que querías». Martina sintió que algo se rompía dentro de ella. Toda la frustración, el miedo, la confusión de los últimos días salieron a la superficie. «No me preguntaste muchas cosas, Zane», dijo ella con voz temblorosa. «No me preguntaste si quería quedarme embarazada. No me preguntaste si estaba preparada para conocer a tu familia. No me preguntaste si podía manejar todo esto». Zane cerró los ojos como si cada palabra fuera un golpe. «Tienes razón», dijo. «Y lo siento más de lo que puedo expresar». «¿Por qué, Zane?», preguntó Martina, sintiendo que las lágrimas finalmente escapaban. «¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por deber? ¿Por obligación? Porque soy la madre de tu heredero». Zane abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Te traje aquí porque no podía respirar sin saber dónde estabas», dijo con voz ronca. «Porque cada día que pasé lejos de ti fue una tortura. Porque cuando me enteré de que estabas embarazada, sentí algo que nunca había sentido antes. No solo responsabilidad, no solo deber. Sentí esperanza». Martina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Esperanza? Zane se acercó más, hasta que estuvo tan cerca que Martina podía sentir el calor de su cuerpo. «Esperanza de tener una razón para luchar contra todo lo que me han enseñado que debo ser», dijo. «Esperanza de poder elegir mi propio destino por una vez en mi vida. Y esperanza de que tal vez, solo tal vez, tú y yo podríamos tener algo real en medio de toda esta locura». Martina lo miraba, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Quería creerle, quería dejarse llevar por esas palabras hermosas, pero el miedo todavía estaba ahí. «No sé si puedo hacer esto, Zane», susurró. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». Zane levantó una mano y acarició su mejilla con una ternura que la deshizo por completo. «Eres la persona más fuerte que conozco», dijo. «Viniste a un país extraño, enfrentaste a mi padre, y te mantuviste firme cuando cualquier otra persona habría huido. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Pero tengo miedo», admitió Martina. «Miedo de perderte. Miedo de perderme a mí misma. Miedo de que nuestro hijo crezca en un mundo donde no sepa dónde pertenece». «Entonces tengamos miedo juntos», dijo Zane, inclinándose hasta que sus frentes se tocaron. «Porque yo también tengo miedo, Martina. Miedo de fallarte. Miedo de no ser el hombre que necesitas. Pero sé una cosa con certeza. No quiero enfrentar ese miedo sin ti». Y entonces, sin más palabras, Zane la besó. No fue como el beso de aquella primera noche, lleno de pasión desenfrenada. Este beso era diferente. Era una promesa. Era refugio. Era dos personas asustadas encontrando consuelo en medio de la tormenta. Martina se aferró a él, sintiendo que por primera vez desde que había llegado a Almahari, podía respirar de verdad. Zane la levantó en sus brazos y la llevó hacia la cama, con una delicadeza que contrastaba con la urgencia que había entre ellos. La acostó sobre las sábanas de seda y se quedó mirándola durante un largo momento. «Eres hermosa», susurró. «Siempre lo has sido, pero ahora con mi hijo creciendo dentro de ti, eres absolutamente radiante». Martina sintió que el calor subía a sus mejillas, pero no apartó la mirada.
Zane se recostó a su lado, y durante horas, simplemente estuvieron juntos. Hablaron de todo y de nada, de su infancia, de sus sueños, de sus miedos. Martina le contó sobre su madre, sobre cómo había muerto de cáncer y la había dejado sola demasiado pronto. Zane le contó sobre la presión de ser el heredero, sobre cómo cada decisión que tomaba era juzgada y analizada. A veces siento que no soy una persona real, admitió Zane, sino solo un conjunto de expectativas y obligaciones. Eres real para mí, dijo Martina, tomando su mano. Más real que cualquier otra persona que haya conocido. Zane la besó de nuevo, con más intensidad esta vez, y Martina sintió que algo cambiaba entre ellos, como si estuvieran cruzando un puente hacia algo más profundo. Algo que daba miedo, pero también esperanza. Esa noche durmieron juntos, y por primera vez desde que había llegado, Martina se sintió segura. Pero la paz no duró mucho. A la mañana siguiente, Martina fue despertada por golpes urgentes en la puerta. Zane ya no estaba a su lado. Una de las sirvientas entró con expresión preocupada. «Señorita Martina, debe vestirse inmediatamente», dijo en inglés entrecortado. «El rey solicita su presencia». Martina sintió que el miedo regresaba. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el rey la llamaba tan temprano? Se vistió rápidamente con uno de los vestidos elegantes que le habían dado y siguió a la sirvienta a través de los pasillos del palacio. Cuando llegaron a la sala del trono, Martina vio que no solo estaba el rey, había otras personas allí. Hombres mayores con ropas tradicionales, que la miraban con desaprobación evidente, y en el centro, junto al rey, estaba Zane, pero su expresión era tensa, casi furiosa. «Martina», dijo el rey cuando ella entró. «Siéntate, por favor». Ella obedeció, sintiendo que todas las miradas estaban sobre ella. El rey esperó un momento antes de hablar. «Ha llegado a mis oídos que mi hijo pasó la noche en tus aposentos», dijo, y su tono era neutral, pero Martina podía sentir el peso detrás de las palabras. Martina sintió que su rostro ardía, pero mantuvo la cabeza en alto. «Sí, Su Majestad». Uno de los hombres mayores habló entonces en árabe. Zane respondió bruscamente, también en árabe, y el intercambio se volvió acalorado. Martina no entendía las palabras, pero podía sentir la tensión creciendo en la sala. Finalmente, el rey levantó una mano, silenciando a todos. «Hablen en español», ordenó, «para que nuestra invitada pueda entender». El hombre mayor se giró hacia Martina, con ojos fríos. «Esto es inaceptable», dijo. «El príncipe heredero no puede comportarse así con una mujer que no es su esposa. Es una ofensa a nuestras tradiciones». «Entonces me casaré con ella», dijo Zane abruptamente. El silencio que siguió fue absoluto. Martina sintió que el mundo se detenía. ¿Había escuchado bien? ¿Zane acababa de decir que se casaría con ella? «Zane, no», susurró ella, pero él no la miró. Sus ojos estaban fijos en su padre. «Me casaré con Martina», repitió con voz firme. «Ella es la madre de mi hijo. Y no voy a permitir que nadie la trate como si fuera menos que eso». El rey observó a su hijo durante un largo momento. Luego miró a Martina, quien estaba en shock, incapaz de procesar lo que estaba pasando. «¿Es eso lo que quieres, niña?», preguntó el rey. «¿Casarte con mi hijo y convertirte en princesa de Al-Mahari?» Martina abrió la boca, pero no salieron palabras. Su mente era un torbellino. Casarse con Zane, convertirse en princesa, era demasiado, todo era demasiado. «Padre, ella necesita tiempo para decidir», dijo Zane. «No hay tiempo», interrumpió uno de los consejeros. «Si el príncipe va a casarse con esta mujer, debe ser ahora, antes de que el escándalo se extienda». «No es un escándalo», dijo Zane con voz peligrosa. «Es mi vida. Es la vida del futuro rey», corrigió el consejero. «Y cada decisión que tomes afecta a este reino». Martina sintió que no podía respirar. Todo esto era demasiado grande, demasiado rápido. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Necesito aire», dijo. Y antes de que alguien pudiera detenerla, salió corriendo de la sala. Corrió por los pasillos sin saber a dónde iba, solo necesitando escapar.
Finalmente, llegó a uno de los jardines y se derrumbó en un banco, con las lágrimas fluyendo libremente. ¿Cómo había llegado a esto? Hace apenas unos meses, era solo una camarera en Barcelona, preocupándose por pagar el alquiler, y ahora estaba en un país extranjero, embarazada de un príncipe, siendo presionada para casarse con él. Escuchó pasos detrás de ella y supo, sin mirar, que era Zane. «Martina», dijo él suavemente sentándose a su lado. «No puedes casarte conmigo solo porque tienes que hacerlo», dijo ella, sin mirarlo. «No así. No lo estoy haciendo porque tenga que hacerlo», respondió Zane. «Lo estoy haciendo porque quiero hacerlo». Martina finalmente lo miró, con ojos llenos de lágrimas. «¿De verdad? ¿O solo estás tratando de hacer lo correcto?» Zane tomó sus manos entre las suyas. «Tal vez sea un poco de ambas cosas», admitió. «Pero Martina, lo que siento por ti es real, y quiero intentarlo. Quiero construir algo contigo, si tú también lo quieres». Martina cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Podía decir que no. Podía volver a Barcelona, criar a su hijo sola, volver a su vida simple. O podía decir que sí. Podía quedarse en este mundo extraño, arriesgarse a amar a un príncipe y ver qué pasaba. Era la decisión más importante de su vida. Y cuando abrió los ojos y miró a Zane, supo cuál sería su respuesta. «Sí», susurró Martina finalmente, con voz temblorosa pero firme. «Me casaré contigo». Zane cerró los ojos por un momento, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en su mirada. Alivio, alegría y algo más profundo que Martina no podía nombrar. «¿Estás segura?», preguntó él, como si necesitara escucharlo una vez más. «No», admitió Martina con una risa nerviosa. «No estoy segura de nada, pero sé que quiero intentarlo, contigo». Zane la atrajo hacia él y la abrazó con una intensidad que la hizo sentir que todo estaría bien, como si ese abrazo pudiera protegerla de todo lo que estaba por venir. Permanecieron así durante largos minutos, en el silencio del jardín, con el sol del desierto calentando sus rostros. «No será fácil», dijo Zane finalmente, sin soltarla. «Mi mundo es complicado. Hay reglas, tradiciones, expectativas, y habrá personas que no te aceptarán fácilmente». «Lo sé», respondió Martina. «Tu padre ya me lo advirtió. Pero yo estaré a tu lado», prometió Zane, apartándose lo suficiente para mirarla a los ojos. «En cada paso, en cada decisión. No estarás sola en esto». Martina asintió, tratando de creer en esas palabras. Zane le dio un beso suave en la frente y luego tomó su mano. «Ven, tenemos que decirle a mi padre». Regresaron a la sala del trono, donde todos seguían esperando. Cuando entraron, el silencio cayó sobre la habitación. El rey los observó con expresión indescifrable, y los consejeros los miraban con diversos grados de desaprobación y curiosidad. «Padre», dijo Zane, manteniendo la mano de Martina firmemente en la suya. «Martina ha aceptado casarse conmigo». El rey se inclinó hacia adelante, estudiando a Martina con esos ojos penetrantes que parecían ver a través de las personas. «¿Es esto lo que realmente quieres, niña?», preguntó. «No hay presión aquí. Puedes decir que no». Martina sintió todas las miradas sobre ella, pero se obligó a mantener la voz firme. «Sí, Su Majestad. Es lo que quiero». El rey la observó durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Entonces que así sea», dijo. «Pero debe hacerse de acuerdo a nuestras tradiciones. La boda será en 2 semanas. Eso nos dará tiempo para preparar todo adecuadamente». 2 semanas. Martina sintió que el pánico la invadía. 2 semanas para prepararse para casarse con un príncipe, para convertirse en parte de una familia real. Era absurdo. Era imposible. «Padre, eso es muy pronto», protestó Zane. «Es el tiempo adecuado», respondió el rey con firmeza. «Mientras más esperemos, más se complicarán las cosas. Los rumores ya han comenzado a circular. Necesitamos actuar rápidamente». Uno de los consejeros, un hombre mayor con barba gris llamado Omar, se aclaró la garganta. «Su Majestad, si me permite hablar,
La señorita Martina deberá recibir instrucción adecuada sobre nuestras costumbres, protocolo real y el idioma árabe. 2 semanas no es suficiente tiempo. Entonces trabajarán día y noche si es necesario, respondió el rey. Pero la boda se llevará a cabo en 2 semanas. Mi decisión es final. Los consejeros intercambiaron miradas, pero ninguno se atrevió a contradecir al rey. Martina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo estaba pasando demasiado rápido. Martina necesita descansar, dijo Zeyn, notando su palidez. Ha sido un día muy largo para ella. El rey asintió. Pueden retirarse, pero mañana comenzarán las preparaciones. Martina tendrá tutores que la ayudarán con todo lo que necesita aprender. Zeyn guió a Martina fuera de la sala, sosteniéndola con firmeza porque sus piernas parecían no responder adecuadamente. Una vez que estuvieron en el pasillo, ella se detuvo y se apoyó contra la pared. «No puedo hacer esto», susurró. «Zeyn, no puedo. No sé nada sobre ser una princesa. No hablo árabe. No conozco sus tradiciones. Voy a arruinarlo todo». Zeyn tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Respira», dijo suavemente. «Solo respira, Martina». Ella intentó hacerlo, pero sentía que el aire no llegaba a sus pulmones. «Vas a estar bien», continuó Zeyn. «Sí, será difícil. Sí, habrá momentos en los que querrás rendirte, pero eres más fuerte de lo que crees, y no estarás sola. Yo estaré ahí, siempre». Martina quería creerle. Quería sentir esa confianza que él parecía. No había duda en él, solo certeza. Y eso, de alguna manera, le dio un poco de paz. «Está bien», dijo finalmente. «Lo intentaré. Eso es todo lo que te pido», respondió Zeyn, besándola suavemente. Los días siguientes fueron un torbellino. Martina apenas tenía tiempo para respirar. Por las mañanas, una tutora llamada Amina le enseñaba protocolo real: cómo caminar, cómo sentarse, cómo dirigirse a los diferentes miembros de la corte. Por las tardes, un profesor de árabe llamado Khalil intentaba enseñarle frases básicas, aunque Martina sentía que su cerebro no podía absorber más información. «Marhaban», repetía Khalil pacientemente. «Significa hola. Intenta decirlo de nuevo». «Marhaban», repetía Martina con su acento español destrozando la pronunciación. Khalil suspiraba, pero había amabilidad en sus ojos. «Mejor. Seguimos practicando». Las noches eran para las modistas, que venían con telas exquisitas y diseños elaborados para su vestido de novia. Martina se sentía como una muñeca siendo vestida y desvestida constantemente. «El vestido debe ser perfecto», decía la modista principal, una mujer elegante llamada Soraya. «Representará la unión de 2 mundos, el suyo y el nuestro». El vestido que estaban creando era una obra de arte. Seda blanca bordada con hilos de oro, con un diseño que mezclaba elementos españoles y árabes. Era hermoso y aterrador. Zeyn intentaba visitarla cada noche, pero sus encuentros eran breves. Él también estaba ocupado con sus propias preparaciones, y Martina podía ver el cansancio en sus ojos. «¿Cómo te sientes?», le preguntaba siempre. «Agotada», respondía Martina honestamente, «pero sobreviviendo». Una noche, una semana antes de la boda, Martina estaba sola en su habitación cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Esperaba que fuera Zeyn, pero cuando abrió, se encontró con una mujer que no había visto antes. Era joven, tal vez de su misma edad, con una belleza impresionante, piel morena perfecta, ojos almendrados y vestida con ropas tradicionales elegantes. Pero lo que más llamó la atención de Martina fue la expresión en su rostro. Había algo frío en ella, algo calculador. «Tú debes ser Martina», dijo la mujer en español perfecto, aunque con un acento distintivo. «Soy la princesa Amara». Martina sintió que su corazón se detenía. Amara, el nombre que había escuchado antes. La mujer con la que Zeyn supuestamente debía casarse. «Princesa Amara», dijo Martina, tratando de mantener la voz firme. «Es un placer conocerla». «¿Lo es?», preguntó Amara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué interesante.
Porque para mí no es un placer en absoluto. Martina sintió que el aire se volvía denso entre ellas. Si ha venido a... He venido a verte con mis propios ojos, interrumpió Amara, entrando a la habitación sin ser invitada. A ver a la mujer que ha destruido años de planificación y alianzas cuidadosamente construidas. Yo no destruí nada, respondió Martina, sintiendo que la defensividad crecía en ella. No sabía nada sobre usted o sobre acuerdos políticos cuando conocí a Zane. Ah, sí, dijo Amara con desdén. La pobre camarera inocente que se enamoró del príncipe. Qué historia tan romántica. Qué conveniente. Martina sintió que la rabia crecía en su pecho. No fue conveniente. Fue complicado, y doloroso, y aterrador. ¿Y crees que ahora todo será un cuento de hadas? Preguntó Amara, acercándose peligrosamente. ¿Crees que porque Zane te haya elegido, todo será perfecto? No, respondió Martina honestamente. Sé que será difícil. No tienes idea de lo difícil que será, dijo Amara con voz fría. Este mundo te devorará viva. Las personas de la corte te despreciarán. Los medios te atacarán. Y Zane tendrá que elegir constantemente entre tú y su deber con el reino. ¿Por qué me está diciendo todo esto?, preguntó Martina, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Amara la miró durante un largo momento. Porque quiero que entiendas lo que estás haciendo. Quiero que sepas que no eres una princesa de cuento de hadas. Eres un problema político, una complicación. Y eventualmente, Zane se dará cuenta de eso. Salga de mi habitación, dijo Martina con voz temblorosa pero firme. Con gusto, respondió Amara dirigiéndose a la puerta. Pero recuerda mis palabras, Martina. Cuando todo se derrumbe, y lo hará, recuerda que te lo advertí. Y con eso Amara salió, dejando a Martina temblando y luchando por contener las lágrimas. Esa noche, cuando Zane finalmente vino a verla, Martina le contó sobre la visita de Amara. Vio cómo su rostro se oscurecía con cada palabra. No debería haber hecho eso, dijo Zane con voz tensa. Hablaré con ella. No, dijo Martina. No lo hagas. Solo, ¿es verdad lo que dijo? ¿Soy un problema político? Zane se sentó a su lado y tomó sus manos. Eres una complicación, admitió. Pero eres una complicación que elegí. Y que volvería a elegir 1000 veces. Incluso si eso significa destruir alianzas. Incluso si eso complica tu posición como futuro rey. Incluso entonces, respondió Zane sin dudar. Martina, mi vida entera ha sido vivida de acuerdo a lo que otros esperan de mí. Pero contigo, por primera vez, estoy eligiendo algo porque yo lo quiero. Porque tú me haces sentir que soy más que solo un título. Martina sintió que las lágrimas finalmente escapaban. Tengo miedo, Zane. Miedo de no ser suficiente. Miedo de decepcionarte. Nunca podrías decepcionarme, dijo Zane limpiando sus lágrimas con sus pulgares. Eres exactamente lo que necesito. Y nuestro hijo tendrá la madre más fuerte y valiente que alguien podría pedir. Esa noche, Zane se quedó con ella, sosteniéndola mientras dormía, susurrándole palabras de consuelo en árabe que Martina no entendía pero que sonaban como promesas. Los días finales antes de la boda pasaron en un borrón. Llegaron más invitados al palacio, dignatarios de países vecinos, miembros distantes de la familia real. Todos querían conocer a la mujer que había capturado el corazón del príncipe heredero. Algunos eran amables, curiosos, otros eran fríos, claramente desaprobando la elección de Zane. Pero Martina aprendió a mantener una sonrisa cortés, a responder con diplomacia, a no mostrar cuánto le afectaban las miradas de juicio. La noche antes de la boda, las mujeres de la familia real organizaron una ceremonia tradicional de henna para Martina. Se sentó en medio de ellas mientras una artista dibujaba diseños intrincados en sus manos y pies con pasta de henna. Las mujeres cantaban canciones en árabe, y aunque Martina no entendía las palabras, podía sentir la emoción en la música. Una mujer mayor, tía de Zane, se sentó junto a ella. Los diseños cuentan una historia, explicó en español, de amor, de familia, de nuevos comienzos. Son hermosos, dijo Martina, mirando los patrones complejos que cubrían sus manos.
Como tú, respondió la mujer con una sonrisa cálida. Zane ha elegido bien. Puedo verlo en tus ojos. Tienes fuerza. La necesitarás. Esa noche, Martina no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando sus manos decoradas con henna, pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses. Desde aquella noche en Barcelona hasta este momento, en la víspera de su boda con un príncipe. Era surrealista, era aterrador, era hermoso, y cuando finalmente cerró los ojos, soñó con un futuro que apenas podía imaginar. Un futuro donde ella, una simple camarera de Barcelona, se convertiría en princesa de Al-Mahari. El día de la boda amaneció con un cielo despejado, como si el desierto mismo hubiera decidido bendecir la unión. Martina despertó temprano, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Hoy era el día. Hoy se convertiría en la esposa de Zane, en princesa de Al-Mahari, en alguien completamente diferente a quien había sido apenas 3 meses atrás. Las sirvientas entraron a su habitación antes de que el sol saliera completamente, trayendo bandejas con té de menta, frutas frescas y pan caliente. Pero Martina apenas podía comer. Las náuseas del embarazo, combinadas con los nervios, hacían que su estómago se revolviera con cada pensamiento. «Debe comer algo, señorita», insistió una de las sirvientas más jóvenes, una chica llamada Laila que había sido especialmente amable con ella. «Será un día muy largo». Martina obligó a tragar unos bocados, más por cortesía que por hambre. Luego comenzó el proceso de transformación. Primero, un baño perfumado con aceites exóticos que llenaban el aire con aromas de rosa, jazmín y sándalo. Después, el cabello. 3 mujeres trabajaron durante horas, trenzando su pelo oscuro con hilos de oro, creando un peinado elaborado que era mitad español, mitad árabe. El maquillaje fue aplicado con precisión de artista. Ojos ahumados con col negro, labios pintados de un rosa suave, mejillas con un toque de color que la hacía parecer como si estuviera brillando desde dentro. Cuando finalmente se miró al espejo, Martina apenas se reconoció. La mujer que la miraba de vuelta era elegante, sofisticada, real. «Es hora del vestido», anunció Soraya, la modista, entrando con una procesión de asistentes que llevaban la creación final. El vestido era aún más hermoso de lo que Martina recordaba. La seda blanca caía en cascadas perfectas, bordada con patrones de oro que representaban tanto las flores de España como los diseños geométricos tradicionales árabes. El corsé estaba ajustado perfectamente, acomodando su vientre que apenas comenzaba a mostrar signos del embarazo. Mangas largas de encaje cubrían sus brazos, y un velo delicado, también bordado en oro, completaba el conjunto. Cuando estuvieron terminadas, todas las mujeres en la habitación guardaron silencio. Laila tenía lágrimas en los ojos. «Parece una princesa de los cuentos antiguos», susurró. Martina se miró en el espejo de cuerpo completo y sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar el maquillaje. No era ella, o tal vez sí lo era. Tal vez esta era una versión de sí misma que nunca había conocido. Una versión que había estado esperando ser descubierta. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Una de las asistentes abrió, y para sorpresa de Martina, el rey entró. Todas las mujeres hicieron una reverencia profunda, pero él las despidió con un gesto de su mano. «Déjenos solos», ordenó. Cuando la habitación se vació, el rey caminó lentamente alrededor de Martina, observándola con esos ojos penetrantes que siempre parecían ver demasiado. «Te ves hermosa», dijo finalmente, «digna de ser la esposa de mi hijo». «Gracias, Su Majestad», respondió Martina, manteniendo la voz firme a pesar de los nervios. El rey se detuvo frente a ella, y por primera vez, Martina vio algo parecido a la emoción en su rostro. «Hoy le estoy entregando mi hijo a ti», dijo, «y con él el futuro de nuestro reino. Es una responsabilidad enorme». «Lo sé», susurró Martina. «¿Estás preparada para eso?», preguntó el rey. «¿Para los sacrificios que tendrás que hacer? ¿Para las veces que tendrás que poner el deber antes que tus propios deseos?» Martina pensó en su respuesta cuidadosamente. Podía mentir,
decir lo que él quería escuchar, pero algo en ella se negaba a hacer eso. No sé si estoy preparada, admitió, pero sé que voy a intentarlo con todo lo que tengo. Por Zane, por nuestro hijo, y por este reino que ahora será mi hogar. El rey la estudió durante un largo momento, y luego, sorprendentemente, sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. «Eres honesta», dijo. «Eso es bueno. La honestidad es una cualidad rara en este mundo de máscaras y pretensiones». Se acercó más y extendió su mano. En ella había una caja de terciopelo. La abrió, revelando un collar impresionante. Diamantes y esmeraldas entrelazados en un diseño que quitaba el aliento. «Esto perteneció a mi madre», explicó el rey, «y a su madre antes que ella. Ha sido usado por las reinas de Al-Mahari durante generaciones. Y ahora es tuyo». Martina sintió que las lágrimas finalmente escapaban. El rey tomó el collar y lo colocó alrededor de su cuello con manos sorprendentemente gentiles. «Bienvenida a la familia, hija», dijo suavemente. Era la primera vez que la llamaba así, y el peso de esa palabra cayó sobre Martina como una bendición y una responsabilidad al mismo tiempo. «Gracias, padre», respondió ella usando el término con respeto y algo más. Gratitud, tal vez. El rey asintió, claramente satisfecho, y luego se dirigió a la puerta. «Es hora», dijo. «Tu futuro te espera». La ceremonia se llevaría a cabo en el gran salón del palacio, un espacio enorme con techos altísimos decorados con frescos antiguos. Cuando Martina llegó a las puertas dobles, escuchó música. No era música tradicional española ni completamente árabe. Era una fusión de ambas, creada especialmente para este día. Las puertas se abrieron, y Martina sintió que el mundo se detenía. El salón estaba lleno de personas, cientos de invitados vestidos con sus mejores galas, desde dignatarios extranjeros hasta miembros de la nobleza local. Pero Martina apenas los veía. Su mirada estaba fija en el hombre que esperaba al final del pasillo. Zane. Vestía ropas tradicionales de príncipe, una túnica blanca bordada con hilos de oro y plata, con una capa oscura que caía desde sus hombros. En su cabeza llevaba un turbante ceremonial. Se veía poderoso, real, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Martina, todo ese poder se desvaneció, reemplazado por algo más suave: vulnerabilidad, amor. Martina comenzó a caminar por el pasillo, sola. En las bodas tradicionales españolas, el padre entregaba a la novia, pero Martina no tenía padre aquí, y de alguna manera, eso parecía apropiado. Estaba caminando hacia su futuro por su propia voluntad, tomando su propia decisión. Cada paso la acercaba más a Zane, y con cada paso, Martina sentía que dejaba atrás su antigua vida. La camarera de Barcelona, la chica sin dinero ni esperanzas, todo eso se desvanecía, reemplazado por esta nueva identidad que todavía no comprendía completamente. Cuando finalmente llegó junto a Zane, él extendió su mano. Martina la tomó, y sintió que algo se asentaba en su pecho, como si ésta fuera exactamente donde debía estar. «Estás hermosa», susurró Zane, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar. «Absolutamente radiante». «Estoy aterrada», susurró Martina de vuelta. «Yo también», admitió él con una pequeña sonrisa. «Pero estamos juntos en esto». El imán que oficiaría la ceremonia se acercó. Era un hombre mayor con una barba blanca larga y ojos amables. Comenzó a hablar en árabe, con voz profunda y resonante que llenaba todo el salón. Aunque Martina no entendía todas las palabras, podía sentir el peso de ellas. Eran sagradas, antiguas, poderosas. Un traductor repetía las palabras en español para Martina y los invitados que no hablaban árabe. Hablaba de compromiso, de familia, de dos almas convirtiéndose en una. Hablaba de responsabilidad, de amor, de los lazos que unen a las personas más allá de las diferencias culturales. Llegó el momento de los votos. Zane habló primero, en árabe y luego en español. «Yo, Zane al-Rashid, príncipe heredero de Al-Mahari, te tomo a ti, Martina Delgado, como mi esposa. Prometo honrarte, protegerte
y amarte todos los días de mi vida. Prometo ser tu refugio en las tormentas y tu apoyo en los momentos difíciles. Prometo construir contigo un hogar donde nuestro hijo pueda crecer rodeado de amor. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, y Martina vio emoción genuina en sus ojos. Luego fue su turno. Martina había practicado estas palabras durante días, memorizándolas tanto en español como en árabe. Yo, Martina Delgado, te tomo a ti, Zain al-Rashid, como mi esposo. Comenzó con voz temblorosa pero clara. Prometo aprender tus tradiciones, respetar tu cultura y abrazar este mundo que ahora es mío. Prometo ser fuerte cuando tú necesites fuerza y ser vulnerable cuando necesitemos honestidad. Prometo amar a nuestro hijo con cada fibra de mi ser y prometo intentar cada día ser digna del regalo que me has dado al elegirme. Hubo murmullos de aprobación entre la audiencia. Martina había aprendido suficiente sobre la cultura para saber que sus palabras, especialmente su promesa de respetar las tradiciones, eran importantes para las personas aquí. El imán continuó con la ceremonia, bendiciendo su unión con oraciones antiguas. Luego llegó el momento del intercambio de anillos. Zain tomó la mano izquierda de Martina y deslizó un anillo en su dedo. No era solo un anillo simple. Era una obra de arte, con un diamante enorme rodeado de esmeraldas más pequeñas, el mismo patrón que el collar que el rey le había dado. Con este anillo te reclamo como mía, dijo Zain, siguiendo la tradición, y me entrego a ti completamente. Martina tomó el anillo que le habían dado para Zain, una banda de oro con inscripciones en árabe, y lo deslizó en su dedo con manos temblorosas. Con este anillo te acepto como mío, respondió ella, y me entrego a ti completamente. El imán levantó sus manos, como si estuviera ofreciendo la pareja a los cielos. Por el poder que me ha sido otorgado, y en el nombre de Dios el Misericordioso, los declaro marido y mujer. Que su unión sea bendecida con amor, prosperidad y muchos hijos. La sala estalló en aplausos y celebraciones. La música comenzó a sonar, más fuerte y alegre ahora, pero Martina apenas podía escuchar nada. Solo podía ver a Zain, mirándola como si ella fuera lo más precioso en el mundo. ¿Puedo besar a mi esposa?, preguntó él con una sonrisa. Creo que es tradición, respondió Martina con su propia sonrisa. Y entonces Zain la besó, suave pero profundamente, frente a todos los invitados. Era un beso que sellaba promesas, que marcaba el comienzo de algo nuevo. Y cuando finalmente se separaron, Martina supo que no había vuelta atrás. Era la princesa Martina de Al-Mahari ahora. La recepción fue grandiosa, celebrada en los jardines del palacio bajo un cielo lleno de estrellas. Había mesas largas cubiertas con manjares exquisitos, desde platos tradicionales árabes hasta cocina española traída especialmente para honrar las raíces de Martina. Músicos tocaban en una esquina y parejas bailaban en un área designada. Martina y Zain se sentaron en una mesa elevada como los protagonistas de su propia historia. Los invitados se acercaban para felicitarlos, para ofrecer regalos, para prometer lealtad. Era abrumador, pero Zain sostenía su mano todo el tiempo, dándole fuerzas. En un momento de calma, cuando la mayoría de los invitados estaban ocupados bailando o comiendo, Zain se inclinó hacia Martina. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Como si estuviera en un sueño», admitió ella. «Un sueño hermoso y aterrador al mismo tiempo». «Yo siento lo mismo», dijo Zain. «Pero estoy agradecido de que hayas dicho que sí, agradecido de que estés aquí, agradecido de que nuestro hijo tenga una madre como tú». Martina sintió que las lágrimas volvían. Parecía que todo lo que hacía últimamente era llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Te amo», dijo ella, sorprendida por sus propias palabras. No lo había dicho antes. Había tenido miedo de decirlo, pero ahora, en este momento, se sentía correcto. Los ojos de Zain se iluminaron. «¿De verdad? De verdad», confirmó Martina. «Sé que es rápido, sé que es complicado, pero lo siento. Te amo, Zain». Zain la atrajo hacia él
ignorando a todos los que pudieran estar mirando, y la besó de nuevo. Este beso era diferente. Era desesperado, agradecido, lleno de todas las emociones que habían estado conteniendo. «Yo también te amo», susurró él contra sus labios. «Desde aquella primera noche en Barcelona. Te he amado desde entonces». El resto de la noche pasó en un borrón de música, baile y celebración. Martina bailó con Zane, sus cuerpos moviéndose al ritmo de la música como si siempre hubieran sabido cómo encajar juntos. Bailó con el rey, quien era sorprendentemente ágil a pesar de su edad. Incluso bailó con algunos de los dignatarios extranjeros, tropezando ocasionalmente pero siempre con una sonrisa. Pero hubo un momento que se destacó por encima de todos los demás. Martina estaba tomando un descanso, sentada en un banco de piedra en una esquina tranquila del jardín, cuando una figura se acercó. Era la princesa Amara. Vestía un vestido elegante de color verde esmeralda, y su expresión era indescifrable. «Princesa Martina», dijo Amara, con un tono que podría haber sido respetuoso o sarcástico. Era difícil saberlo. «Felicidades por tu boda». «Gracias, princesa Amara», respondió Martina sin saber qué más decir. Amara se sentó junto a ella, sin pedir permiso. Durante un momento, ambas mujeres simplemente miraron hacia la celebración. «Debo admitir algo», dijo Amara finalmente. «Te subestimé». Martina la miró, sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Pensé que eras débil», explicó Amara. «Pensé que te derrumbarías bajo la presión, que huirías de vuelta a España antes de que terminara la semana. Pero no lo hiciste, te quedaste, luchaste, y ahora eres la princesa de Al-Mahari. No sé si eso es un cumplido o no», dijo Martina honestamente. Amara se rió, una risa genuina que suavizó sus rasgos. «Es un cumplido», dijo. «Uno raro viniendo de mí. Pero es la verdad. Tal vez Zane eligió bien después de todo». «¿Por qué me dices esto?», preguntó Martina. Amara se puso de pie, alisando su vestido. «Porque este mundo necesita mujeres fuertes», respondió. «Y creo que tú podrías ser una de ellas. Solo no decepciones mi fe en ti». Y con eso, Amara se alejó, dejando a Martina más confundida que nunca, pero también extrañamente esperanzada. Cuando la noche finalmente terminó y los últimos invitados se retiraron, Zane llevó a Martina a sus nuevos aposentos. Ya no era la suite de invitados donde había estado. Estas eran las habitaciones del príncipe heredero y su esposa, mucho más grandes, más lujosas, más intimidantes. «Bienvenida a casa», dijo Zane cerrando la puerta tras ellos. Martina miró alrededor, todavía abrumada por todo. «Es hermoso», susurró. «Tú eres hermosa», corrigió Zane acercándose a ella. «Y ahora eres mi esposa. Finalmente». La besó de nuevo, con más pasión esta vez, y Martina sintió que todas las preocupaciones, todos los miedos, se desvanecían. En ese momento, solo existían ellos dos, marido y mujer. Dos personas de mundos diferentes que habían encontrado algo real en medio del caos. Esa noche, mientras yacían juntos en la oscuridad, con la luz de la luna filtrándose a través de las cortinas, Martina puso su mano sobre su vientre, donde su hijo crecía. «¿Crees que lo lograremos?», susurró. «Sí», respondió Zane sin dudar, «porque estamos juntos, y juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Martina cerró los ojos, permitiéndose creer en esas palabras. Tal vez todo saldría bien. Tal vez realmente habían encontrado su final feliz. Pero el destino, como pronto descubrirían, todavía tenía sorpresas guardadas para ellos. Los primeros meses de matrimonio fueron como navegar en aguas desconocidas. Martina despertaba cada mañana en la enorme cama del palacio, mirando los techos decorados con frescos antiguos, y todavía le costaba creer que esta era su vida ahora. Princesa, esposa de Zane, futura madre del heredero al trono. Su vientre crecía con cada semana que pasaba, y con él también crecían las expectativas. Los médicos del palacio la monitoreaban constantemente, asegurándose de que tanto ella como el bebé estuvieran sanos. Las sirvientas la trataban con una delicadeza extrema,
como si fuera de cristal y pudiera romperse en cualquier momento. «No soy frágil», protestaba Martina cada vez que alguien intentaba hacer todo por ella. Pero en Almahari, una princesa embarazada era tratada como un tesoro nacional, especialmente cuando ese bebé sería el próximo en la línea de sucesión. Zeyn estaba más ocupado que nunca. Su padre, el rey, había comenzado a transferirle más responsabilidades, preparándolo para el día en que tendría que gobernar. Había reuniones interminables con consejeros, viajes a provincias distantes, negociaciones con países vecinos. Martina lo veía menos de lo que le gustaría, y cuando estaban juntos, Zeyn siempre parecía cansado. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntaba Martina cada noche cuando él finalmente llegaba a sus aposentos. «Largo», respondía Zeyn, dejándose caer en la cama junto a ella. «Pero estar aquí contigo hace que todo valga la pena». Y entonces la besaba, con esa ternura que siempre la derretía, y por un momento todo el mundo exterior desaparecía. Martina también tenía sus propias responsabilidades ahora. Amina, su tutora de protocolo, había comenzado a enseñarle sobre las obras de caridad que se esperaba que apoyara como princesa. Había escuelas que necesitaban fondos, hospitales que requerían modernización, programas para mujeres y niños que buscaban patrocinio real. «Como princesa, tienes una plataforma», explicaba Amina, «una voz que puede hacer una diferencia real en las vidas de las personas». Martina se sintió abrumada al principio, pero lentamente comenzó a encontrar su lugar. Visitó un orfanato en las afueras de la capital y vio los ojos de los niños iluminarse cuando la princesa jugaba con ellos en el suelo, sin importarle mancharse el vestido elegante. Visitó un hospital y habló con madres jóvenes que luchaban con embarazos difíciles, compartiendo sus propias experiencias y miedos. Las personas comenzaron a verla diferente. Ya no era solo la extranjera que se casó con el príncipe, era la princesa Martina, que se preocupaba genuinamente por su pueblo. Pero no todo era positivo. Había noches en las que Martina lloraba en silencio, extrañando su antigua vida. Extrañaba la simplicidad de Barcelona. Extrañaba poder caminar por las calles sin guardaespaldas. Extrañaba ser solo Martina, no la princesa Martina. Una noche, 5 meses después de la boda, Martina estaba sentada en el balcón de sus aposentos, mirando las estrellas, cuando Zeyn llegó temprano. Ella no lo había escuchado entrar, pero sintió sus brazos rodeándola desde atrás. «¿En qué piensas?», preguntó él suavemente. Martina dudó, pero decidió ser honesta. «Estaba pensando en mi madre», admitió, «en cómo hubiera reaccionado a todo esto. A veces me pregunto si estaría orgullosa de mí, o si pensaría que he perdido completamente la cabeza». Zeyn se sentó junto a ella, tomando su mano. «Estoy seguro de que estaría orgullosa», dijo. «Mira todo lo que has logrado. Has aprendido un nuevo idioma. Has adaptado a una cultura completamente diferente. Has ganado el respeto de personas que inicialmente te rechazaban. Eso requiere una fuerza increíble». «Pero a veces me siento tan perdida», confesó Martina, «como si estuviera actuando todo el tiempo, fingiendo ser alguien que no soy». Zeyn giró su rostro hacia él, obligándola a mirarlo a los ojos. «No estás fingiendo», dijo con firmeza. «Estás creciendo, estás evolucionando, pero la esencia de quién eres, esa mujer valiente que conocí en Barcelona, todavía está ahí. La veo cada día». «¿De verdad?», susurró Martina. «De verdad», confirmó Zeyn. «Y quiero que sepas algo más. Si alguna vez esto se vuelve demasiado, si alguna vez sientes que no puedes más, me lo dices. Encontraremos una manera, juntos». Martina sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Zeyn la abrazó, y ella se permitió desmoronarse en sus brazos, dejando salir todas las emociones que había estado conteniendo. «Te amo», susurró ella contra su pecho. «Incluso cuando es difícil, incluso cuando tengo miedo. Te amo. Y yo te amo a ti», respondió Zeyn, besando su cabeza. Más de lo que las palabras pueden expresar. Esa noche durmieron abrazados,
y Martina se sintió más en paz de lo que había estado en semanas. Los meses siguientes trajeron cambios. El vientre de Martina creció hasta que ya no podía ocultar su embarazo. El palacio entero parecía estar en un estado de anticipación constante. Se estaban preparando habitaciones para el bebé, contratando niñeras, organizando todo para la llegada del nuevo heredero. Martina comenzó a sentir los movimientos del bebé, suaves al principio, luego más fuertes. Cada patada era un recordatorio de la vida que había creado junto con Zane, una vida que cambiaría todo. Una tarde, 8 meses después de su embarazo, Martina estaba sentada en los jardines con Laila, la joven sirvienta que se había convertido en algo parecido a una amiga. ¿Tienes miedo del parto?, preguntó Laila tímidamente. Aterrada, admitió Martina con una risa nerviosa, pero también emocionada. Quiero conocer a mi hijo, quiero ver sus ojos, tocar sus dedos pequeños, escuchar su llanto. Será un bebé hermoso, dijo Laila con una sonrisa. Con una madre como tú y un padre como el príncipe, ¿cómo podría ser de otra manera? Martina puso su mano sobre su vientre, sintiendo otra patada. Espero estar lista para esto, susurró. Nadie está completamente listo para ser madre, respondió Laila sabiamente. Pero el amor te guía, y tú tienes mucho amor para dar. Esas palabras se quedaron con Martina. Amor. Sí, tenía amor. Amor por Zane. Amor por el bebé que crecía dentro de ella. Y tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a tener amor por este nuevo mundo que ahora llamaba hogar. El parto llegó 2 semanas antes de lo esperado. Martina estaba en una reunión con representantes de una organización benéfica, cuando sintió la primera contracción. Era como una ola de dolor que la atravesaba, dejándola sin aliento. Al principio, pensó que era solo otra de las molestias del embarazo, pero luego vino otra, y otra. Creo que es hora, susurró, agarrando el brazo de Amina. El palacio entero entró en modo de crisis. Martina fue llevada rápidamente a sus aposentos, donde un equipo médico completo ya estaba esperando. Alguien fue a buscar a Zane, que estaba en una reunión importante en otra parte del palacio. El dolor era intenso, más de lo que Martina había imaginado. Las contracciones venían en olas, cada una más fuerte que la anterior. Sudaba, lloraba, apretaba las sábanas con manos temblorosas. Respira, Alteza, le decía la partera, una mujer mayor con años de experiencia. Solo respira. Estás haciendo muy bien. Pero Martina no se sentía como si estuviera haciéndolo bien. Se sentía como si se estuviera rompiendo en pedazos. ¿Dónde está Zane?, preguntó entre jadeos. Necesito a Zane. Ya viene, Alteza, le aseguró una de las enfermeras. Y entonces, como si sus oraciones hubieran sido escuchadas, Zane irrumpió en la habitación. Estaba sin aliento, con el cabello desordenado, pero nunca había lucido más hermoso para Martina. Estoy aquí, dijo él corriendo a su lado y tomando su mano. Estoy aquí, amor. No voy a ir a ninguna parte. Duele, lloró Martina. Duele mucho. Lo sé, dijo Zane, besando su frente. Pero eres la mujer más fuerte que conozco. Puedes hacer esto. Podemos hacer esto juntos. Las horas pasaron en un borrón de dolor, sudor y lágrimas. Zane estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniéndola, animándola, susurrándole palabras de amor en español y árabe. La partera daba instrucciones, las enfermeras se movían eficientemente, y Martina empujaba con cada onza de fuerza que tenía. Ya casi está, anunció la partera. Un empujón más, Alteza. Dale todo lo que tienes. Martina reunió todas sus fuerzas, apretó la mano de Zane hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y empujó con todo lo que tenía. Y entonces, llenando la habitación, llegó el sonido más hermoso que había escuchado en su vida, el llanto de su bebé. Es un niño, anunció la partera con una sonrisa enorme. Un príncipe saludable y fuerte. Martina sollozaba, exhausta pero eufórica. La partera limpió al bebé rápidamente y luego lo colocó sobre el pecho de Martina. Era pequeño, rojo, arrugado y absolutamente perfecto. Hola, mi amor,
susurró Martina, con lágrimas rodando por sus mejillas. Hola, mi pequeño príncipe. Zane estaba llorando también, sin vergüenza, mirando a su hijo con una expresión de asombro absoluto. Es perfecto, susurró. Es absolutamente perfecto. El bebé tenía los ojos cerrados, pero ya se podía ver que tenía el cabello oscuro de ambos padres. Sus dedos diminutos se aferraban al dedo de Martina, y ella sintió que su corazón se expandía de una manera que nunca había creído posible. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Zane, acariciando suavemente la mejilla de su hijo. Habían discutido nombres durante meses, pero nunca habían decidido definitivamente. Ahora, mirando a este pequeño ser humano que habían creado juntos, Martina supo exactamente cuál debía ser su nombre. Malik, dijo ella. Significa rey, en árabe, porque él será un gran rey algún día. Zane sonrió, con más lágrimas cayendo. Malik, es perfecto. Las noticias del nacimiento del príncipe Malik se extendieron por el palacio rápidamente, y luego por todo el reino. Hubo celebraciones en las calles, fuegos artificiales en el cielo, alegría en cada rincón de Al-Mahari. El heredero había nacido. El rey visitó a Martina pocas horas después del parto. Entró a la habitación con su habitual dignidad, pero cuando se acercó a la cama y vio a su nieto por primera vez, su expresión se suavizó completamente. ¿Puedo?, preguntó extendiendo sus brazos. Martina, aunque exhausta, asintió. El rey tomó a Malik con una ternura sorprendente, acunando al bebé como si fuera lo más precioso en el mundo. Bienvenido, pequeño príncipe, susurró el rey. Tienes un gran destino por delante, pero antes de eso, tienes el amor de una familia que haría cualquier cosa por ti. Miró a Martina entonces, y había gratitud genuina en sus ojos. Gracias, dijo simplemente, por darle a esta familia un futuro, por darle a mi hijo la felicidad que se merece, por ser más fuerte de lo que nadie esperaba. Martina sintió que más lágrimas caían, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. Gracias por aceptarme, respondió ella, por darme una oportunidad cuando no tenía que hacerlo. El rey asintió, devolviendo a Malik a sus brazos. Ahora descansa, ordenó gentilmente. Has hecho un trabajo extraordinario hoy. Los días siguientes fueron un torbellino de visitantes, regalos y felicitaciones. Todos en el palacio querían conocer al príncipe Malik. Incluso la princesa Amara vino, trayendo un regalo hermoso, una manta bordada a mano con el escudo de armas de Al-Mahari. Es hermoso, dijo Amara mirando al bebé. Se parece a Zane. Tiene sus ojos, concordó Martina. Amara la miró entonces con una expresión que Martina no pudo descifrar completamente. Hiciste bien, dijo finalmente. Como madre, como princesa. Hiciste bien. Viniendo de Amara, eso era un cumplido enorme, y Martina lo apreció más de lo que podía expresar. 3 meses después del nacimiento de Malik, Martina estaba en el balcón de sus aposentos, meciendo suavemente a su hijo, mientras la brisa del atardecer acariciaba sus rostros. Zane se unió a ella, pasando su brazo alrededor de sus hombros. ¿En qué piensas?, preguntó él. Martina sonrió, mirando a su hijo dormido. Estaba pensando en cómo todo esto comenzó, dijo. Una noche en Barcelona. Una noche que cambió todo. ¿Te arrepientes?, preguntó Zane, aunque había nerviosismo en su voz. No, respondió Martina sin dudar. Ni por un segundo. Ha sido difícil, ha sido aterrador, pero también ha sido hermoso. Y mirándote a ti y a Malik, sé que tomaría la misma decisión 1000 veces más. Zane la besó, suave y tiernamente. Eres increíble, susurró. Viniste aquí sin saber nada sobre este mundo, y lo conquistaste. Conquistaste al reino. Conquistaste a mi padre, y conquistaste mi corazón completamente. Tú conquistaste el mío primero, respondió Martina con una sonrisa. Desde aquella primera noche, cuando me miraste como si yo fuera algo especial. Eres especial, dijo Zane, la mujer más especial que he conocido. Malik se movió en los brazos de Martina, abriendo sus ojos oscuros y mirando a sus padres. Era como si supiera que estaba exactamente donde debía estar, rodeado de amor.
¿Sabes qué? Dijo Martina mirando hacia el horizonte donde el sol se ponía sobre el desierto. Creo que voy a estar bien. Creo que vamos a estar bien. Los tres. Más que bien, corrigió Zane. Vamos a ser extraordinarios. Y mientras el sol se ocultaba, pintando el cielo de naranjas y rosas, la pequeña familia permanecía abrazada. Una camarera de Barcelona que se había convertido en princesa. Un príncipe que había encontrado el amor donde menos lo esperaba. Y un bebé que representaba el futuro de todo un reino. No había sido un camino fácil. Había habido lágrimas, miedos, dudas. Pero también había habido amor. Un amor que había crecido en medio del caos, que había florecido a pesar de las diferencias culturales, que había sobrevivido a cada prueba que el destino les había puesto en el camino. Y ese amor, Martina lo sabía ahora, era lo único que realmente importaba, porque al final, no importaba si eras una camarera o una princesa, si venías de Barcelona o de Almajari, lo que importaba era encontrar a alguien que te mirara como Zane la miraba a ella, alguien que te hiciera sentir que, sin importar cuán imposible pareciera, juntos podían conquistar el mundo. Y mientras Martina miraba a su esposo y a su hijo, supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar, había encontrado su hogar y había encontrado su final feliz.